No olvidemos que esta es una carta que va escrita para la iglesia de Colosas, en donde, como Eduardo explicó en la primera clase de introducción, esa iglesia estaba en peligro de ser infectada por falsas herejías. Por un lado, el paganismo, los griegos que querían un montón de cosas que vamos a leer un poco más después, y por otro lado, el judaísmo que quería que los creyentes, después de recibir a Cristo, ellos sigan guardando ciertas cosas. Y estas eran cosas que podían infectar. Pablo, al conocer de que había una iglesia en Colosas por el ministerio de Epafras, que se plantó ahí por el ministerio de Epafras, y Epafras convirtiéndose en el ministerio de Pablo, bueno, Pablo se alegra, le da gracias por estos creyentes y les escribe esta carta, tratando de exhortarles y avisarles de que podían ser infectados por doctrinas si ellos no conocieran bien quién es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Leemos del capítulo 1, versículo 1, dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de vuestro Dios, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, siempre orando por vosotros. Damos gracias, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, como agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de sus pecados. 15. Él es la imagen, Cristo. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza de la iglesia, del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Hasta aquí la lectura de la palabra. Un poco como introducción, podemos decir que estamos en este tiempo viviendo, sin duda, en un tiempo de la comunicación, mucho más de que 30 años atrás. Y en esa vorágine de la comunicación también existe peligros, por ejemplo, de que la gente o cosas pierdan la identidad, en donde hoy el ser humano, o todos, consumimos todo tipo de publicación, pasa por nuestras manos, por medio del aparato que tenemos como celular, la televisión. Y si las personas, nosotros, no tenemos ningún filtro o criterio de análisis, corremos el peligro
de ser muy superficiales en conceptos que se necesitan que sean analizados con determinada profundidad. Por ejemplo, en estos días está corriendo un video, no sé si vieron, que dicen que el anticristo ya apareció en Jerusalén, entre los judíos, por ejemplo. Y hay un grupo que lo acepta y otro grupo que dice que es falso. Pero todo el mundo tiene eso en su celular. ¿Qué sabemos de eso? ¿Qué criterio tenemos para analizar si esto está bien o está mal? Cuando hice este sermón, la pregunta que yo me hice y si haríamos nosotros es, y nosotros hiciéramos una encuesta acá en el barrio o nos vayamos a la calle Palma o en un shopping y preguntásemos quién es o quién fue el Señor Jesucristo, ¿qué nos contestarían? ¿Y qué tenemos nosotros como concepto? ¿Quién es Jesucristo para nosotros? Los evangélicos, conocedores de la palabra de Dios. Yo creo que la gente sin dudar diría, como se conocen por todas partes, que Él fue un gran maestro, un gran líder espiritual religioso de la época, un gran hombre bueno, y hasta dirán algunos que es el Salvador del mundo. Hasta ahí. Más de eso va a ser un poco difícil que la gente conozca, a no ser que uno se ponga a estudiar la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Colosenses y hoy veremos cómo el apóstol Pablo presenta a Cristo a los colosenses. Porque los colosenses también, como nosotros, estaban siendo minados por falsas ideas de quién era Dios y de quién era Cristo realmente. Porque esas doctrinas estaban apareciendo por ahí y era peligro que ellas sean infectados y ellos tengan una vaga idea o una falsa idea de quién es Cristo realmente. El apóstol Pablo, a través de esta carta, él muestra quién es él realmente. Y con eso él refuta las falsas herejías de la época. Si ustedes se acuerdan, Cristo para los griegos era un Dios con D minúscula, más para ellos. Incluso para otros grupos que está Jesucristo en la categoría de un ángel. Hasta ahí. ¿Qué dice la Biblia al respecto? La proposición de mi sermón es: Cristo es el gran supremo creador de todas las cosas. ¿Cómo se puede demostrar que Él es el gran supremo creador del universo? Bueno, en el versículo 15, Pablo empieza diciendo a la iglesia de Colosas y escribe, el Espíritu Santo le dice que escriba esto. Le dice dos cosas muy interesantes en el versículo 15. Él le dice, Cristo, Él es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda creación. Lo primero que le dice de Cristo a ellos es, en el versículo 15, es esto. Él es la imagen del Dios invisible. Y hay otro subtítulo que está paralelamente, dice, el primogénito de toda creación. Pablo se ve obligado a escribir a los colosenses, como dijimos, quién era Cristo. Y en el versículo anterior, en el 14, hemos estudiado que Cristo fue el que les redimió de sus pecados. Vean el versículo 14, ustedes en sus Biblias. El que les redimió de sus pecados con su sangre, y con eso Dios les había librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Pero Pablo empieza a querer hablar más de Cristo. Ya dijo que era el Redentor, el que les redimió, pero ahora quiere presentarlos con otro título o con otro atributo de quién era Cristo. Los herejes de aquella época negaban la humanidad de Cristo, argumentando que Cristo era uno
de entre los muchos espíritus que emanaban de Dios, imagínense. Era una posición hereje de aquella época. Los griegos decían que Cristo era un Dios más entre muchas deidades que ellos adoraban idolátricamente. También enseñaban una forma de dualismo filosófico, suponiendo que el espíritu era bueno y la materia mala. Y de ahí que una emanación buena como Cristo nunca podría encarnarse en la materia que era considerada mala. Ellos no podían creer que Cristo haya tomado forma de hombre, porque para ellos la materia era mala, el espíritu bueno. Eso se llama dualismo, creer en dos cosas. De ahí que una emanación buena como Cristo nunca podía encarnarse en la materia que se consideraba mala. La idea de que Dios pudiera hacerse hombre les parecía absurda. De esta manera negaban también su deidad. Bueno, ustedes dicen, pero esto es absurdo, hermano. Decimos nosotros, afuera, y por medio de los mensajes que recibimos, esto llega a nuestras manos siempre. De alguna forma llega a nuestras manos esto de Cristo, estas falsas enseñanzas sobre Cristo, y nosotros tendríamos que tener una buena argumentación bíblica realmente de quién es Cristo. O si no, corremos el peligro que también Cristo sea alguien vago en nuestra mente. En los 3 primeros capítulos de Colosenses, Pablo ataca de frente la herejía colosense, refutando que la gente negaba la humanidad de Cristo, señalando en el capítulo 2, versículo 9, por ejemplo, él dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No a la mitad ni un chiquitito. Toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Cristo. Todo el Dios está en el cuerpo de Cristo. Completo. Este tremendo y poderoso pasaje destruye por completo cualquier duda o confusión sobre la verdadera identidad de Jesús. Esto es crucial, hermanos, para entender correctamente la fe cristiana y decir, ¿quién es nuestro Dios? ¿En quién confiamos? Cantamos recién canciones hermosas, pero debemos sostenerlo no solamente con el conocimiento, sino con nuestra vida. ¿Quién es Cristo para nosotros? Dice, versículo 15 del capítulo 1, Él es la imagen del Dios invisible. Esta palabra imagen es eikon en el griego, de donde viene ícono. Imagen significa imagen, semejanza, apariencia, como se halla en la estatua de una persona, por ejemplo. Nosotros vemos la estatua del mariscal Francisco Solano López por ahí, o estudiamos. Nosotros nunca la vimos, pero nosotros creemos que esa figura le representa al mariscal Francisco Solano López y pensamos en él. Esa imagen le representa. Solamente quiero que, voy a leer, yo no, hablan ustedes, en Filipenses dice algo muy interesante sobre Cristo, el cual, dice Pablo a los filipenses, siendo en forma o figura de Dios, esa palabra forma es figura de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahí Pablo está diciendo, siendo en forma de Dios, el cual, de Cristo, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y los evangelios enseñan que Jesús era 100% hombre, 100% Dios. Actuando juntos, separados a veces, pero era 100% hombre, 100% Dios. Ahora, el apóstol Juan, en su evangelio, habla versículos muy interesantes y parece ser que Juan se encarga de enfatizar mucho y de traer a colación quién es Cristo en sus evangelios. Voy a leer solamente, ahí en Juan capítulo 1, versículo 18, dice algo interesante. A Dios nadie le vio jamás. Juan 1, 18. A Dios nadie le vio jamás. Escuchen. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre,
Él le ha dado a conocer. Nosotros le conocemos a Dios a través de Cristo. En el versículo 14 del capítulo 1 dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Por qué dice? Porque se encarnó en María. Fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice Juan. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es interesante que Juan, el apóstol, habla mucho sobre la imagen de Cristo. ¿Quién es Cristo? Por ejemplo, en el capítulo 14 de Juan, 8 y 9, dice algo interesante. Predicando por ahí, Felipe, uno de sus discípulos, como Cristo habla siempre del Padre, del Padre, del Padre, en un momento Felipe le hace una pregunta interesante. Le dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Y nos basta. No, mostrarnos al Padre y ya está, vamos a creer. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Más explicación que esto es imposible. No sé qué habrá pasado por la mente de Felipe, pero aquí estoy. Muéstranos al Padre. En Juan también capítulo 10 dice, yo y el Padre somos uno. Juan está hablando siempre. Y primera Juan en sus cartas, en el capítulo 1, 1 y 2, él dice algo más interesante porque también había en aquella época maestros que decían que Cristo era un holograma que no se podía tocarle. Él dice, Juan, lo que era desde el principio, dice Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Ustedes piensan, los maestros le hablan de un tal Cristo. Nosotros le vimos, dice Juan, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada, dice, de Cristo. Y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Y se nos manifestó, o sea, se nos mostró realmente. Pero como dijimos, que icon significa imagen y semejanza, podría surgir una pregunta y decirnos, ¿es el hombre la figura o la imagen y semejanza de Dios? También, ¿cómo fue hecho a su imagen y semejanza? Sí, pero ahora ya no lo es enteramente. Después del pecado, ya no lo es enteramente. Esa imagen pura de la imagen y semejanza de Dios en el hombre, por llamarlo de alguna manera, se distorsionó y se desfiguró por la caída en el pecado de Adán y Eva. Pero lo más importante es esto, que cuando uno pone su fe en Cristo, que son los creyentes, que Jesucristo fue sin pecado, el creyente recibe la promesa de que la imagen de Dios, esa figura será restaurada en esa persona. En nosotros, realmente la figura de la imagen y semejanza de Dios se volvió entera de nuevo. Dice Romanos 8:29, porque a lo que antes conoció, también los predestinó, se refiere a los creyentes, para que fuesen hechos, ahí está, conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La santidad progresiva que estamos viviendo en la vida cristiana nos va haciendo conformes de nuevo a la imagen de su Hijo. Sin embargo, Jesucristo es la imagen perfecta del Padre, porque Él es sin pecado. Entonces vimos en estos pasajes la relación que tiene Cristo con su Padre. Él es la imagen de Él. Pero algo muy interesante, quiero que abran sus Biblias en Hebreo 1:3, dice algo mucho más sustancial de Cristo. Dice, el cual, capítulo 1:3 de Cristo, siendo Cristo
el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este concepto tiene el autor de Hebreos de Cristo, de que es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Esto es parte de lo que es el Señor Jesucristo, y por eso pensar menos de Cristo, hermanos, es blasfemia. Y es una evidencia de una mente cegada por Satanás. 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La idea de Satanás y lo que él quiere es que el creyente se desvíe de las cosas de Dios. Y si es más rápido, mejor. Estaban siendo infectados aquella iglesia de Colosas. Pablo estaba preocupado y les escribe esto. Pero dice el segundo título de que leímos en el versículo 15, el primogénito de toda creación. Ahí dice, el primogénito de toda creación. Esta palabra primogénito es muy interesante entender, porque es una palabra que trajo y trae mucha confusión desde tiempos antiguos, ya con los arrianos, una secta que viene de Arrio, hasta hoy, los testigos de Jehová de nuestros días, ellos y otros que niegan la deidad del Señor y han buscado justificarse con esta frase que leímos, que Jesucristo es el primogénito de toda creación. Y te dice, viste, acá dice que Jesucristo fue creado. Es un ángel. Bueno, cuando se lee primogénito de toda creación, uno se puede entender que Cristo es el primer ser creado. Si uno lee así de corrido en nuestra traducción de la palabra de Dios. Y que por lo tanto se puede argumentar que Cristo no puede ser el Dios eterno que dice la Biblia, en otra parte. Bueno, primogénito en el original es prototokos, es la palabra. Esta palabra se puede entender como un orden cronológico. Para un orden cronológico se usa, por ejemplo, primero, segundo, tercero. Primogénito. Por ejemplo, Lucas 2:7 dice de María, y dio a luz a su hijo primogénito de Cristo. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Bueno, la narrativa de Lucas se refiere a que Cristo es el primer hijo de María. En ese sentido, porque la Biblia dice que hubieron otros hijos después de Jesús. En ese sentido sí está bien la palabra primogénito. Volvemos a decir que en el texto de Lucas la palabra primogénito se refiere a un orden cronológico, primero, segundo, tercero. Pero acá en Colosenses, primogénito, prototokos, se refiere a posición o rango, no a la orden de creación. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el hijo mayor tenía el título de primogénito. ¿Por qué? Porque era el que recibía la heredad, el honor, la autoridad sobre los demás hermanos. Bueno, en hebreo es Bekor. Por ejemplo, en ejemplo 4:22 de Éxodo dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Nosotros sabemos que ya había muchos pueblos antes de Israel. Pero de Israel dice, es mi primogénito, es mi hijo. Dios elige como primero a Israel entre ellos. Es el primero, aunque haya muchos pueblos antes, Él dice con esta palabra, Israel es mi primogénito.
Entonces, no hay duda de que Cristo es el primogénito de toda creación. Cristo encarnado es el heredero y el dueño absoluto de todo el universo que Él creó. Y no solo eso. Si quisiéramos interpretar que prototokos se refiere a ser creado primero, como dicen los arrianos y testigos de Jehová, que quieren dar a entender, podemos ver por el contexto. Ahí en el versículo 17 de Colosenses 1:17 dice algo muy interesante en el contexto. Y todos sabemos que en interpretación el contexto es rey. Dice, y Él, Jesucristo, es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. ¿Se dan cuenta? Jesucristo estaba antes que el universo fuese creado. Es más, Él creó. Dice algo interesante Proverbios. Escribe Salomón, dice 8:22-23, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Si dice que Cristo estaba ante todas las cosas, podemos aseverar que tranquilamente que Jesucristo fue el que creó todas las cosas. Él es el creador de todas las cosas. Cuando Cristo predicaba el Evangelio, habló de su existencia eterna. Por ejemplo, cuando habló a los fariseos, en Juan 8:56-59, dice lo siguiente. Abraham, vuestro padre, le dice a los fariseos, se gozó de que había de ver mi día, lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Le dicen. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham ya estaba. Él dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. Hermanos, esto es interesante entender, porque si vienen a golpear en tu casa con un portafolio en sus manos y te dice que Cristo es un ángel, tenés para decirle que Él no fue creado, que Jesucristo es el creador. Y en segundo lugar, vemos entonces, vamos a ver a Cristo y su relación con el universo. Dice en Colosenses 1:16 en sus Biblias, porque en Él fueron creadas todas las cosas, y las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Es interesante la expresión, en Él. Esta palabra en Él significa Él mismo en la traducción. Autos es la palabra. Cuando decimos se autoconvocó, se autoflageló, es la palabra. Está hablando Él mismo. En persona significa ese mismo significa. Lo que sugiere es que Cristo mismo es el arquitecto divino que pensó o diseñó la creación de cómo iba a ser la tierra y todo lo que hay en ella. Estas expresiones fueron creadas, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Es interesante. Primero que sugiere, en primer lugar, un acto histórico que conocemos por el Génesis, capítulo 1 y 2, que la tierra fue creada por la palabra. Dijo Dios y se hizo la luz. Y en segundo lugar, el verbo creadas está en un verbo aoristo pasivo, indicativo, y nosotros sabemos que cuando el verbo está en pasivo es cuando el sujeto que es el que recibe la acción, acá el sujeto, las cosas es el que recibe la acción. ¿Cuál acción? Que fueron creadas. Todas las cosas fueron creadas. Luego todas las cosas creadas son el resultado del acto soberano del Creador, Cristo Jesús. Esto le tuvo que escribir el apóstol Pablo a aquella iglesia en que le decía un montón de cosas de quién era Cristo.
Y tenían que sostener eso. El Evangelio tiene que ser sostenida por nosotros los creyentes, realmente. Entonces, el universo no es eterno, ni surgió de manera fortuita como en los canales de cable quieren mostrarnos, que fue de una explosión o muchas teorías que aparecen, sino que fue sabiamente diseñado por el Dios soberano, el Señor Jesucristo, quien es eterno. Quien es eterno. ¿Qué cosa más creó el Señor Jesucristo? Bueno, ahí dice, las que hay en los cielos y las que están en la tierra. El testimonio de la naturaleza acerca de su creador es tan evidente, hermanos, que solo la incredulidad obstinada podría hacerlo. Romanos 1:20, Pablo escribe, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nosotros sabemos que el ser humano tiene tanta capacidad para negar a su creador. Estuve viendo a este hombre, Stephen Hopkins, le conocen, fue un científico físico, hace poco murió, dice que tenía una mente brillante. Él sufrió una enfermedad en su cuerpo, sus padres eran ingleses, que probablemente en Inglaterra se conocía mucho la palabra de Dios. Ellos vinieron a vivir en los Estados Unidos. Él era un físico que se especializaba en el agujero negro o todas las cosas en el espacio. Él murió siendo un ateo. Y en una de sus conferencias, así cortita, copié lo que él dijo sobre quién o qué creó el universo. Él dijo, escuchen, si uno acepta, dice él, la gente le aplaudió, gente sí inteligente. Si uno acepta como yo, dice, que las leyes de la naturaleza son invariables, no tardará en preguntarse cuál es el papel que juega Dios en todo esto. Imagínense. Negando que Dios creó todo. Es una persona inteligente. No resulta sorprendente que el salmista haya escrito: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Qué importante es que entendamos y que sostengamos, porque la palabra de Dios lo dice, que Cristo es el gran supremo creador del universo. Ahora veamos la relación que tiene el Señor Jesucristo con los seres invisibles. Acá dice, ¿qué es lo que creó? Dice en el versículo 16, sean visibles e invisibles, sean tronos, dice, sean dominios, sean principados, sean potestades. ¿Quiénes son estos? Evidentemente habla de diversas jerarquías de seres angelicales, que no está a nuestra vista. Pero Dios también creó eso. Nosotros no podemos verle. Está claro en la palabra de Dios que fue Cristo el que creó todo esto. Aunque muchas sectas, vuelvo a decir, enseñan hasta hoy día, 2021, que Cristo es un ángel creado, especialmente para esta secta que dije recién. Pablo habló de estas potestades en el capítulo 6, versículo 12 de Efesios, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, cuando habla de seres angelicales caídos.
El autor de la carta de los Hebreos está mostrando cómo el Señor Jesús dispone de sus ángeles porque es su propia creación. Dice en Hebreos capítulo 1:7 algo muy interesante. Ciertamente de los ángeles dice Jesucristo, dice la Biblia, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Él dispone de ellos. Está por encima de los ángeles Jesucristo. En realidad ellos lo adoran y ellos están bajo su autoridad. La relación de Jesús con el mundo invisible, al igual que su relación con el universo visible, prueba que Él es Dios. Primera Pedro dice, quien habiendo subido al cielo, escuchen, está a la diestra de Dios y a Él, dice, y a Jesucristo están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Él es el gran general del ejército. Él creó todo. Dice la Biblia, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo el universo creado está dirigido a Cristo. De alguna forma Él lo sostiene con la mano. Estuve viendo un poco algo de lo que dice la ciencia, los científicos. Dice que si el Sol está sobre unos ejes, dando la vuelta a través del Sol, pero también dando la vuelta a la Tierra así, es rotación y traslación. Dice que si del eje saliera un chiquitito, la Tierra, dos cosas sucederían. O se congelaría toda la Tierra o se quemaría toda la Tierra. Pero como está bien sincronizado milimétricamente, y esto sostiene Dios o Jesucristo con sus manos, porque en Él subsisten, dice la Biblia, nosotros estamos aquí tranquilamente viendo, a veces teniendo frío, a veces teniendo calor, pero todo en su lugar. Él sostiene todo el universo. Todo el universo está creado, está dirigido a Él, le está sometido. Él es la corona de la creación, el centro de unidad y reconciliación universal, que vamos a tocar el próximo miércoles, si Dios quiere. Él es el primero y el último, alfa y omega de todo, principio y fin, dice el Señor. Cuando Pablo estaba hablando de los ídolos en 1 Corintios 8:6, dice, para nosotros, dice Pablo, sin embargo, solo hay un Dios. Ustedes tienen muchos dioses. Para nosotros hay un Dios, dice Pablo, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Y en tercer y último lugar, Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo y su relación con la iglesia, algo muy importante, hermano. Él está relacionado con su iglesia, Él es su cabeza. Dice el versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En este versículo Pablo muestra cuatro grandes verdades acerca de la relación de Cristo con su iglesia. En primer lugar, Cristo es la cabeza de la iglesia. Bueno, la palabra de Dios tiene muchas metáforas para citar a la iglesia. Una familia, un viñedo, nación santa, etc. Y uno de ellos muy conocido que conocemos nosotros es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y sabemos que todo cuerpo tiene una cabeza. La cabeza de la iglesia es Cristo, y una cabeza lo que hace es cuidar, es dirigir y controlar a su cuerpo. Cuidar de su cuerpo. Pablo hace una relación también del matrimonio entre esposa y esposo de este tema. Cristo es quien da dirección y sentido a la comunidad cristiana. Y al mismo tiempo, como la cabeza es quien controla el cuerpo, su iglesia, y tiene control sobre ella. Nosotros, para reunirnos esta noche, se oró, se invocó el nombre de Cristo, del Señor Jesucristo, cantamos para Él, estamos estudiando su palabra
Y juntos vamos a pedirle a Él las cosas que necesitamos, especialmente las espirituales y luego las materiales. Él es la cabeza, Él gobierna. Nosotros tomamos de Él todo. Hebreos 1:14 dice algo muy interesante. No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de lo que serán herederos de la salvación. Cristo no es un ángel, como muchos dicen, que está al servicio de la iglesia. No, Él es la cabeza de la iglesia y los ángeles fueron creados por Él. Segundo lugar, Cristo es el principio de la iglesia. Si vamos en el original solamente, Cristo es principio, dice. No tiene artículo el griego. Es principio. No es el principio, es principio. Dice Apocalipsis 21:6, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Bueno, la iglesia se origina en Jesús. Dice la Biblia que Dios nos escogió en Él, a los creyentes, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por eso Él es principio de la iglesia. Él es el que da vida a su iglesia. Su muerte y su resurrección, en sacrificio y resurrección, por nosotros nos dieron vida nueva. Hemos comenzado todo de nuevo, pero también es el primogénito de entre los muertos. Bueno, uno dirá, pero si mucha gente murió antes que Cristo muera. Y vamos otra vez como al principio. Prototokos es rango de primacía. En la antigüedad muchos han muerto y han resucitado. Por ejemplo, en Mateo 27 dice que se abrieron los sepulcros cuando Él murió, Cristo en la cruz, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Bueno, de entre todo esto que han resucitado de la muerte, porque ya murieron o que lo harán, Cristo es supremo en jerarquía. Por eso es el primogénito de entre los muertos, en supremacía. Y por último, Cristo tiene la preeminencia en todo. Él es el primero. Como resultado de su muerte y resurrección, Jesús tiene en primer lugar en todo. Y Pablo expresa cuál es la finalidad de Cristo, de que Cristo sea principio y primogénito. El propósito de Cristo es que Cristo mismo sea preeminente en todas las cosas, ya sea en las cosas materiales y espirituales. Por eso dice en el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿Qué es lo que agradó al Padre, hermanos? Lo siguiente, me gustó un concepto que dice así, que aquel carpintero de Nazaret, Jesús el hijo de María, que fue entregado injustamente para ser sacrificado en la cruz, los hombres puedan ver total en Él, en esa persona, puedan ver total y completamente a Dios. ¿Por qué? Por lo que dijo en 2:9 de Colosenses. En Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es una tremenda declaración. Ver a Jesús es ver a Dios. En estos breves pasajes del apóstol Pablo expresa de manera clara, escuchen hermanos, y contundente la supereminente grandeza de la persona de Cristo. Él nos reveló a Dios. Es el creador de todas las cosas, cabeza de la iglesia, sustentador de todas las cosas que existe. Por lo tanto, Él es digno de ser alabado. Y eso lo hacemos siempre cuando nos reunimos. Lo alabamos a Él por todo esto que hemos hablado esta noche. ¿Quién es Cristo para vos? No debes dudar, hermano.
Él es el creador, el gran supremo creador de todas las cosas. Amén. Oramos. Gracias, Padre, por esta noche. Estas cosas que han creído los herejes de aquella época están hasta hoy, Señor, rondando hasta este día 2021. Te pedimos que nosotros, Padre, seamos celosos de lo que tu palabra dice acerca de nuestro Creador, de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Él es Dios, Señor. Te agradecemos por esta gran verdad que nos muestra a través de estos pasajes y te agradecemos también porque unos cuantos de los tuyos hoy nos reunimos para alabarte y orar a ti. Gracias por todo, por tu amor, en el nombre de Cristo Jesús.